Lucas capítulo 2. Estaba mirando el bosquejo de la semana pasada. La semana pasada estuvimos en Mateo 2, hoy estamos en Lucas 2. Y vamos a leer inicialmente el versículo 10 y 11. Lucas 2, 10 al 11. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese término es precioso, nuevas de gran gozo. Nuestro tema hoy es que Cristo fue encarnado o se encarnó y nació para nuestro gozo. Cuando pregunta a uno sobre cuál es el gozo en estas fechas de la mayoría de personas, vienen a memoria muchas cosas. En estos días de tantas películas de Navidad que dan, vi una de Daniel el Travieso y le ponían a hacer una lista de cosas por las cuales es importante la Navidad. Y él ponía allí regalos, luces, Santa Claus, el arbolito, y hay una quinta cosa que se me escapa. Y pues ustedes saben, en la película de este personaje infantil, él es muy travieso y trató de llenar de regalos, luces, hasta de Santa Claus y arbolito al Señor, que siempre termina siendo afectado por las travesuras de Daniel, porque él entendía que esta es la esencia de esta fecha de la Navidad. Y la realidad es que muchos piensan lo mismo. Muchos piensan que recordar a Cristo consiste en tener luces, Papá Noel, arbolito y regalos. Y no, en muchas iglesias cristianas no se reprende, en otras sí, el que se hagan o se tengan estas prácticas. Lo que se quiere es que no nos quedemos en lo superficial. Hay algo muy importante y muy grande y que trajo el mayor gozo para nuestras vidas detrás de la natividad inicial, que no fue en esta fecha, pero que de todas formas aprovechamos para recordarlo, y es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo meditábamos ayer en la vigilia. Y cuando así pasa, muchas personas olvidan del gozo que trae a la humanidad el hecho de que Dios se haya encarnado, se haya hecho un ser humano. Y nos quedamos con las festividades y todo lo demás. Terminamos quedándonos con lo externo y no con la relación con Dios a través de algo tan glorioso como el que el Señor viniera a nuestras vidas. ¿Por qué la noticia del Evangelio tiene que ser o tiene que traer tanto gozo? Bueno, porque desde el nacimiento Cristo trajo gozo, porque vino para salvarnos de la amargura, vamos a calificarlo así, amargura, tristeza, depresión del pecado y de la condenación por el pecado. A pesar de que el ser humano se ría, se regocije de forma temporal, su vida está triste cuando está lejos de aquel que le dio la vida. Y a pesar de que en estas fechas muchos queman pólvora, ponen gran cantidad de música, queriendo sentir al fin, en el final de año, que tienen alguna clase de gozo en medio de tanta dificultad en esta tierra, de todas formas viven sin el gozo eterno y verdadero de la relación con Dios. Es entonces necesario que entendamos que Cristo trajo gozo cuando nació, para que salgamos de la amargura del pecado y la condenación. ¿Por qué? Lo primero que vamos a ver es que el Evangelio en sí mismo es una buena noticia, y lo segundo, que el que nació es un Salvador, y eso debe darnos gran gozo. Verso 10 que leímos en el capítulo 2, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Qué son nuevas? Noticias, anuncios de algo que sucedió.
Era antes una forma muy común de decir en el español una noticia. Ahora le decimos noticia a lo que antes se le decían nuevas. Tenemos buenas noticias, noticias de gran gozo, y el evangelio en sí mismo, la palabra evangelio, significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Y por qué es una buena noticia? Veamos tres cosas sencillitas. Primero, porque quita el temor. Segundo, porque trae gran gozo, lo vamos a enfatizar. Y tercero, porque es para todo el pueblo, para todo tipo de personas. Quita el temor. Miren el versículo 10, al inicio el ángel les dijo, no temáis. Los pastores temieron. Conmigo puede usted leer el versículo 8 y 9, cuando vieron el resplandor de la gloria de Dios. Había pastores, verso 8, en la misma región donde nació Jesús, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos estaban en su trabajo, ellos estaban haciendo lo suyo en medio de la noche, cuidando el rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Deberían estar contentos porque llegó un ángel de Dios. Y más aún, la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Pero dice el versículo al final, y tuvieron gran temor. Es cierto que el ser humano, desde que pecó, ante la presencia de Dios, le pasó a Adán y Eva, y por todo el Antiguo Testamento se da testimonio, cuando Dios se hace más tangible, más palpable, más cercano, el ser humano tiende a temer. Porque es alguien demasiado glorioso, santo y bueno, como dice Isaías, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que habito en medio de labios inmundos. Y al ver tan hermoso al Señor, al ver tan glorioso a Dios, al ver tal manifestación de la presencia de Dios, el ser humano percibe que es pecador, que es menor, que es pequeño y que no es digno de tanta gloria de Dios en su vida. Y no tiene que ser el pecador más pecador. Cuando estaba orando Michael decía, personas que el mundo considera como vil o menospreciadas. No tiene que ser un delincuente, un asesino en serie, no tiene que ser un estafador, no tiene que ser un violador. Una persona sencilla, como estos pastores que estaban haciendo su trabajo, aunque no estén cometiendo ningún delito ni perseverando en ningún pecado terrible, temen, porque Dios es glorioso. Y nosotros fuimos programados, los seres humanos, con un sentido de temor reverente ante las cosas grandiosas. Usted se para frente al Gran Cañón y yo espero que usted diga, qué hermoso, Señor, qué grande es esto de tu creación. Cuando ve, me imagino yo nunca me he parado frente al Chicamocha. Uno pasa por ahí y uno siente como una cosita, ¿no? Una especie de temor porque ve algo grandísimo. Dios es más grande y glorioso. Y estos pastores, también según cuentan los historiadores, tenían una connotación especial. Al parecer los pastores, que era un oficio de estrato medio bajo en esa época, si lo queremos clasificar así con ese término moderno, no tenían muy buena estima. Incluso dicen algunos historiadores que los consideraban medio tramposos o medio de mala fama. Entonces, añádale usted al hecho de que usted es un ser humano común y corriente y que se sabe que es pequeño frente a la grandeza de Dios, le da un temor normal, pero también que hay un estigma social, que a usted la sociedad lo tenga marcado por algo, por raza, por ideología política, por cultura, por región. Es que esa gente de esa región, o esa gente que hace ese trabajo, usted no ha escuchado, no sé si por aquí pasa, por ejemplo, hay algunos oficios que dicen, esa gente que hace esos oficios se la pasan borrachos. A esa gente que hace ese trabajo se la pasan fumando. A esa gente que hace ese trabajo son tramposos y mentirosos. A esos que se dedican a esto, a aquello, y se genera un estigma, y usted, por más que sea una persona que no practique eso, termina siendo afectado en su corazón y termina sintiéndose con poco valor. ¿Sabe algo? Ese temor, sea por nuestra propia humanidad frágil o por el estigma que viene en nuestra vida, por el mundo, por las circunstancias, por las cosas, es lo que el Evangelio quiere quitar de nuestras vidas y corazones. Dios quiere que nosotros nos gocemos
y dejemos de temer a las personas que nos aprueben, y dejemos de temer si las personas nos aman o no nos aman, o si nos tienen en buena o mala estima. Los hombres temen por no saberse dignos, por ser pecadores, pero Cristo vino para darnos valor a través de su entrega por nuestras vidas. Por eso el Evangelio son buenas nuevas. Amén. Son buenas noticias. Antes de pasar al segundo subpunto de este primer punto, no son sino 2 puntos en general. ¿Se ha sentido poco valioso o poco valiosa? ¿Ha sentido que no lo quieren o que no la quieren? ¿Ha sentido que no lo valoran o no la valoran? El Evangelio viene para darnos aceptación y gozo. Ese gran gozo, dice el versículo 10, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, es grande. ¿Por qué es grande? Primero porque Cristo se encarnó y nació como un bebé. Y cuando nace un bebé, ¿qué hay en una casa? Debería haber alegría, ¿cierto? Bueno, hay vidas tan trucadas o tan afectadas por el pecado que nace un niño y no se alegran, sino que, ¡ay, llegó otro problema más! Dice, otro gasto, otra boca que sostener, dice uno, Dios mío. Cuando todo niño es muestra de que el Señor está trabajando todavía en la humanidad, porque si aún su hijo se hizo un ser humano desde niño, quiere decir que Dios utiliza a los seres humanos o la humanidad para bendecir a la humanidad. Así que siempre que nace un niño, no importa la situación económica, no importa la circunstancia, es una gran bendición. ¿Hay alegría o no hay alegría? Claro. ¿Qué otro niño nació por ahí en esa época que es importante en la Biblia o que se resalta? Juan el Bautista. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 1, versículo 13. Un nacimiento trae alegría, aún más si se ha orado porque el niño nazca. En el caso de Juan, los papás no podían concebirlo. Y más aún si se demuestra que ha sido enviado por Dios para servir a Cristo, como le anunciaron a ellos. Lucas 1, 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, de nuevo miren acá, no temas. Era la impresión siempre cuando veían la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y mire lo que tendrás. ¿Tendrás qué? Gozo y alegría. Después de tanto tiempo de tristeza orando por este niño medio amargado porque no se te concedía, vas a tener alegría y gozo y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, va a tener una consagración a Dios especial. Y escuche esto, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, como el profeta Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, este Señor es Cristo, un pueblo bien dispuesto. Es hermoso que un niño nazca, más hermoso aún o más alegría da cuando se ha orado mucho por él, y más alegría da cuando Dios dice, va a servir a Cristo, al Salvador, al Señor, va a anunciarlo. Siempre hay alegría cuando un niño nace, pero más alegría trajo Cristo, porque Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios, 3 personas distintas, y es la fuente del gozo. Él no solo da gozo porque es una personita que nace, sino da gozo porque es la fuente del gozo. Vaya conmigo de nuevo a Lucas capítulo 1, versículo 44. Cuando María visita a Elizabeth, sucede algo especial. Y dice, después de expresar algo tremendo allí, Elizabeth le dice a María, verso 44, tan pronto como llegó la voz de tu salutación, María, de tu saludo a mis oídos, la criatura que tengo, que ya estaba concebido, Juan el Bautista, saltó ¿de qué? De alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Alegría para el niño
que estaba aún en el vientre, recibida de parte del otro niño que estaba en el vientre, que era el mismo Jesús. Desde el vientre estaba dando gozo y alegría a otro ser que estaba en el vientre. A María misma, todo el canto de ahí en adelante da esa expresión de gozo de la madre de Jesús. Perdón, sí, de María, la madre de Jesús, y luego Zacarías, cuando nace el niño Juan, también por la guía del Espíritu Santo, conforme a lo que el Señor había dicho, que iba a servir a Cristo, tiene alegría. Pero esa alegría fue dada, de acuerdo a lo que vimos en el versículo 41, al final, porque Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trajo alegría a través de Cristo aún desde su niñez, desde su vientre, desde el vientre de María, cuando estaba aún intrauterino. Pero también en su más tierna niñez trae a humildes pastores y siervos de Dios alegría. Lucas capítulo 2, versículo 20. Dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ellos se alegraron con Cristo nacido. Mire el versículo 29 conmigo. Ahora, Señor, dice Simeón, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Vio a Cristo como un niño, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Se alegraron los pastores, se alegró Simeón, se alegró Ana la profetisa, versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermanos, aquí nadie se ganó la lotería. Aquí no les dijeron que en esa época no existían las rifas, obviamente, como existen hoy en día, institucionalizadas. Aquí no es que llegaron y les dijeron: hay un rey que se dedicó a regalar dinero, oro y plata, y a ustedes les correspondió tanto. Esa alegría es válida, porque pues, si uno no tiene platica, pues le sirve, ¿no? Aquí tampoco les está diciendo es que se les ha concedido un tour por todo el mundo conocido para que viajen y disfruten. Eso también da alegría. Aquí no se les está diciendo tampoco es que ustedes se les van a hacer un niño específicamente a ellos porque ustedes no lo han podido tener, como fue en el caso de Juan el Bautista con sus papás. Aquí se les está diciendo: nació el Salvador, y ellos lo están viendo y se están gozando. Hermanos, la alegría que viene de cosas temporales tiene término limitado, tiene fecha de vencimiento, es pronto que se va. Pero la alegría que trae el Señor es un gozo eterno, porque este niño que ellos están viendo, como lo dijo Simeón, como lo dijo Ana, había sido anunciado desde mucho antes, venía ahora, ellos lo veían y sabían que sus repercusiones en el mundo iban a durar por siempre, generación tras generación. Personas iban a ser transformadas por este gran Salvador que apenas era un niño. Entonces ellos se llenaron de gozo, no solo por el niño, no solo porque nació un niño, no solo porque es bueno esperar a un niño, no solo porque es bueno que un niño sirva a Dios, sino porque este niño crecería y sería nuestro gran Redentor, que no solo viviría perfectamente, sino moriría en la cruz, se levantaría al tercer día, resucitaría entre los muertos, estaría a la diestra del Padre y volvería, porque volverá por todos nosotros. Ellos pensaban en todo esto, aunque no lo supieran detalladamente. Para tener un gran gozo, tengo que tener puesta una gran persona delante que me dé gran gozo. Las cosas producen gozo, las circunstancias producen gozo, pero las personas dan un gozo especial. Y esta persona es la más grande de todas las personas. El Hijo de Dios hecho hombre, Dios hecho carne. De nuevo, a veces le damos más importancia a las circunstancias y a las cosas que a las personas. Cambiemos eso. Primero las personas, luego las cosas y las circunstancias. Pero si las personas traen gozo,
¿Cuánto gozo puede traer aquel que es el Creador hecho hombre? Asiste todavía como un niño. No se quedó como niño, porque un niño puede ser fácilmente malinterpretado, puede ser fácilmente maltratado y hasta manipulado, lastimosamente, por los demás seres humanos. Y no se quedó como un niño, como algunos lo ven hoy en día, aunque cantamos dando gloria al Señor por su nacimiento, precisamente para que la gente no simplemente lo tenga como una especie de agüero. Yo recuerdo cuando estaba pequeñito, yo tenía como 9 años, y la esperanza que tenía en los años anteriores era que cada 24 de diciembre me aparecía algo debajo de la almohada, y mi papá decía que había sido el niño Dios. Y no es malo regalarle cosas a los niños, pero un día me di cuenta que no era el niño Dios, que eran ellos. Y yo me acuerdo que cuando tenía como 9 años, a mí me llegó regalo, no me llegó regalo, pero le llegó creo que a mi hermana, si estaba mi hermana, la siguiente, porque el otro ya había fallecido, falleció cuando yo tenía 5 años, el segundo. Y yo empecé a pensar, bueno, que no me den regalo a mí, no hay problema porque le dan regalo a mi hermano. No era que fuera muy altruista, estaba como medio bravo porque no me daban regalo. Pero empecé a pensar, no es el niño Dios el que trae regalos, sino la platica de papá y de mamá, y no les alcanzó sino solamente para el regalo de uno, y yo ya estoy creciendo. Ya a estas alturas no importa si a mí no me dan. A veces los mismos adultos ven a Jesús como un niñito porque lo que quieren es recibir regalitos solamente. ¿Está mal que nos regalemos cosas en estas fechas? Hermano, regale todo lo que sea porque muestra el amor de Dios que da de todo lo que tenemos. Comparta todo lo que pueda compartir. Pero recuerde que el regalo más grande no es lo que viene con Cristo, sino Cristo mismo que vino a nosotros. Amén. Ahora, si tiene muchos regalos para dar, aquí en la iglesia nos ofrecemos para recibirlos. Nos sacrificamos para que nos llene de ellos. Pero recuerde que lo que más queremos, por eso es el gozo del bautismo el día de hoy, el hermano Benjamín dando testimonio de su fe en Cristo, no es que simplemente Benjamín reciba algo del Señor, sino que ahora viva para el Señor y Cristo sea su tesoro y sea su redentor y sea su salvador. Ese es un gran gozo, eso es una alegría profunda que nadie la quita y es para todo tipo de persona. Dice el versículo 10 del capítulo 2, será para todo el pueblo. Por ello es que vino en un pesebre y ante sencillos pastores, porque vino a todo tipo de personas y por lo general uno excluye a las personas que las demás personas de la sociedad excluyen, para este sí, para este no, para los pastores que son como cuestionables en esa época, para las personas que viven en lugares que no son tan buenos. Cristo nació en una pesebrera, en un lugar donde no olía seguramente nada bueno. Los que han sido criados en el campo saben lo que es el lugar donde comen los animales, y allí fue donde nació Cristo. Y saben entonces que esto apuntaba, siempre ha sido así en la Biblia y con el Salvador es así, que el Señor viene a los más humildes, a los más menospreciados, a los más cuestionados, a los más alejados de la sociedad para decir, es que todo tipo de persona puede ser salvada por mí. Todo tipo de persona puede encontrar en mí gozo y alegría, aunque su situación sea la peor de esta tierra. Por eso es que es lo que más gozo trae, el hecho de tener a Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón. Por ello atrajo también a los magos, como lo veíamos la semana pasada, porque los magos no se suponía que eran la casta sacerdotal del pueblo del Antiguo Testamento. Era gente de otra cultura muy lejana que ni siquiera tenía la religión judía. Entonces no solamente viene a los más menospreciados dentro de los judíos, sino también a los que ni siquiera se cree que les llegaría a Dios por allá tan lejos, a todo tipo de personas. Es para todo el pueblo. El Evangelio entonces es una buena noticia, quita el temor por el pecado, porque no lo perdona el Señor, nos lo perdona el Señor, trae gran gozo porque Cristo viene a nuestra vida y nos llena de la alegría de saber a Dios con nosotros, y es para todo el pueblo, para todo tipo de personas. Y segundo, el que nació es un Salvador. Verso 11, el que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Era el rey esperado, la ciudad del rey David,
Belén era parte de la ciudad de David, pero porque de allí vendrían los reyes, el rey de reyes y señor de señores. Tenía que ser descendiente de David. Por ello, los magos, como vimos la semana pasada, cuando lo preguntaron, no lo preguntaron como el Salvador, sino como un rey que ha nacido. Y hermanos, aquí hay algo muy importante, y vamos aplicándolo a nuestras vidas para ir redondeando la idea. Un rey somete, un rey subyuga, un rey ordena, un rey manda. Pero ese rey es el Dios del universo, el Hijo de Dios que nos ama y que nos vino a redimir, lo hace con amor. ¿Alguno de ustedes tal vez le ha pasado alguna vez que se ha dado cuenta que nadie lo puede controlar? Y dice, ¿yo por qué dije esto? ¿Yo por qué hice aquello? Y en algún momento se le ha salido palabras o se le han salido actitudes o reacciones que dice, ¿cómo lo hice? Yo debí controlarme. A veces le pasa a las personas con nosotros, a nosotros con otras personas y a veces nosotros con nuestra propia persona, que no somos capaces de moldearnos o acomodarnos. Pues hay uno que es capaz de dominar nuestro corazón con su amor y su gracia, con su poder y con su perdón. Cristo viene a someter al pecador para que deje de sufrir por la misma pecaminosidad de su alma. Viene a darle, como dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu Santo, dominio propio. ¿Cuántas personas pierden el dominio propio en este fin de año? Hay películas que han sacado, ¿no? Hay una película colombiana que se llama Una vez al año no hace daño. Y ahí vienen en qué tiempo del año es que se graba esa película. En diciembre. Sigo en redes sociales varios buenos sitios de internet, de YouTube, que enseñan cosas valiosas. A mí me gusta la cuestión de la medicina natural y hay una buena en España y sacan videos para esta época. Cómo lidiar con todos los desórdenes que usted tomó en este fin de año. O sea, fin de año se fue la dieta, se acabó la contención, se botan los estribos, se sueltan los límites y en enero miramos a ver cómo hacemos. Sale la chequera, se da rienda suelta a las tarjetas de crédito, se acaba la prudencia, no se limita lo que se dice o lo que se hace y que todo el mundo nos aguante porque una vez al año no hace daño. ¿Cómo es tremendo el corazón humano que busca la oportunidad, incluso con la excusa del nacimiento de Cristo, para dar rienda suelta a su carnalidad, no sabiendo que eso es temporal y que después viene el guayabo físico, el guayabo moral, guayabo espiritual, guayabo económico. ¡Ay, lo que gasté! ¡Ay, lo que hice! ¡Ay, cómo quedé! ¡Ay, a quién afecté! ¡Ay, ahora cómo me devuelvo! ¿Sabe algo? El Señor es un rey porque sí, vino a establecer el reino de Dios y volverá a establecerlo literalmente, pero ahora reina en los corazones de aquellos que se han arrepentido de pecados y confiado en Cristo como Salvador, y es capaz de dominar ese corazón indomable que se hace daño a sí mismo, como el caballo brioso que patea y que relincha y que no le importa si golpea la reja que tiene a su alrededor y se hiere con tal de poder hacer lo que se le antoja. Es capaz de venir como un jinete amoroso, poner la mano sobre la cabeza de nuestra vida y decir, tranquilo, aquí estoy yo, no se haga daño. Yo le doy contención, dominio propio y lo libro de ser esclavo de sus pasiones y deseos. Ese niño que nació es el rey que hoy gobierna muchos corazones por la obra del Espíritu Santo. Ese niño que nació ya no es un niño y está desde su trono a la diestra del Padre por la presencia del Espíritu Santo gobernando vidas que antes eran ingobernables. Es el rey esperado. Entonces es un Salvador que es rey, pero es un Salvador también que, como lo dice allí, de la ciudad de David, descendiente de David, como lo dice también el ángel en el capítulo 1 para ser rey, un Salvador que es Cristo, el Mesías prometido. ¿De qué salva ese Mesías? Bueno, el Mesías, según el Antiguo Testamento, Cristo, según el Nuevo Testamento, ungido es lo que traduce,
saldría de Israel para salvar a los pecadores. Por ello el ángel en Mateo capítulo 1, versículo 21, le dijo así a María, donde se especifica esto, que se llamaría Jesús porque salvaría de pecados a su pueblo. Lo vimos la semana pasada. Y hermanos, libra al pecador, no solamente lo somete, sino que lo libra. Y ya no solamente es que me contienen para no hacer. Yo ayer hablaba con los hermanos en la vigilia, y es que en estos tiempos de fin de año, como que se me alborota el viejo yo, y es que quiero volver a lo que antes hacía, y a veces uno está contenido, pero no liberado. Y resulta que aunque seamos tentados, los que somos sometidos por Cristo a su reinado, somos salvados por el ungido, el Mesías, de la esclavitud al pecado. Empezamos a ser libres de ese deseo pecaminoso. Hasta que venga Cristo o hasta que vayamos a su presencia, todavía seremos tentados, pero cada vez andamos más libres de esa esclavitud a hacer lo que no agrada al Señor. Y como lo veíamos ayer, somos más dispuestos a obedecer al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No el culto con música, con batería, con piano, culto racional. Todos los días de mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi vida personal, en la intimidad de mi cuarto, en lo público de la calle, en todo sitio, en toda situación, en todo lugar, con lo que hago, con lo que digo, estoy queriendo agradar al Señor, viviendo para su gloria, para mostrar que Él transformó mi vida y para que otros lo conozcan, y yo me gozo en eso, porque soy libre ahora de vivir bajo el pecado que antes me ataba. Como que el caballo no solamente fue domado para que no se golpeara en su relinchar, sino como que el caballo fue incluso soltado de las cuerdas que lo ataban para salir y hacer todo lo que su amo quiere que haga. Y ahora lo hace con alegría y con gozo. Libres de esa esclavitud. Él está ungido por la presencia del Espíritu, pero por el hecho de que es Dios hecho hombre, para liberarnos de esa esclavitud. No solo para liberarnos de la condenación, sino de la esclavitud. Y como lo dije al principio, el pecado amarga. El pecado amarga. Poniendo un ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo cuando alguien me decía, hablando sobre la ira y el enojo, me decía, y me ha pasado varias veces, lo he preguntado varias veces, y lo vamos a tocar a mitad de enero, si Dios permite. Iniciamos una serie sobre el carácter cristiano para el servicio cristiano basado en Jonás, con la ira. Y me decía, es que me da rabia esto, y me da rabia aquello, y me da rabia lo otro, y me da rabia esta persona, y me da rabia esa actitud. Y yo le preguntaba, ¿y no le da rabia que le dé rabia? También me da rabia que me dé rabia. Me da ira que me dé ira. ¿Se da cuenta cómo se esclaviza uno a sus propias emociones? A su ira, a sus celos, a sus deseos de que se haga su voluntad, a su comodidad. A veces somos esclavos de la comodidad, de estar tranquilos, quietos, que nadie me diga nada, que nadie me afecte, que todo funcione bien y que nunca me tome nada por sorpresa. Creamos ídolos de las percepciones y sensaciones de nuestro corazón. Y eso termina afectando nuestras vidas. Y Dios quiere liberarnos de la esclavitud de eso. ¿Y sabe cuándo nos libera? Cuando Cristo es nuestro Señor. Cuando Él es más importante, servirle a Él y vivir para Él es más importante. Incluso somos capaces de asumir incomodidades, de sacrificar reputación, de pasar enfermedades, de pasar necesidades incluso, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, cuando termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está conmigo y Él es mi gozo. Él no solamente me somete como un rey, sino que me libera como un salvador de pecados. De estar ahí dando vueltas alrededor de mis necesidades egoístas y egocéntricas. Y ahora queriendo vivir para su gloria y para el bien de los demás. ¿Sabe? Somos seres relacionales. Y a veces no recordamos que no podemos vivir felices, que es lo que tanto el mundo ofrece, si no nos relacionamos con los demás. Y el pecado de por sí es egoísta y egocéntrico, y si me relaciono con otros es para someterlos. El Señor me libera
de ese sentir pecaminoso y gradualmente me hace cada más libre para servir a otros. No hay persona más libre que aquella que puede hacer aquello que antes no era capaz de hacer por su propio egoísmo o egocentrismo. No dice, yo soy libre de hacer lo que se me venga en gana y todo el mundo me tiene que hacer caso. No, es esclavo de su naturaleza pecaminosa. Cristo viene a liberarlo de eso. Yo ahora soy libre de tener que hacer u obligar a los demás de que hagan lo que yo quiero. Ahora soy tan libre que soy capaz de servir a los demás. Algo que naturalmente o por naturaleza nosotros no queremos hacer. Es libre aquel que es capaz de soltar todo tipo de riendas que lo atan para bendecir a otros. ¿Ustedes quieren ser libres, hermanos? ¡Soy libre! Amén. Y cada día somos más liberados de nuestra naturaleza pecaminosa por ese Mesías prometido que nació como un niño para liberarnos de pecados. Así lo anunció el ángel y al final el versículo 11 dice que es Cristo, pero dice el Señor. Y aunque Señor es de dominio, en griego y en hebreo, cuando se pone en la Biblia, por lo general se quiere referir a Dios mismo. Y cuando se aplica a Cristo es porque Cristo es Dios. Es por ello que, como lo leía mi hermana en Isaías 9:6 al inicio, se anuncia a Cristo como Dios fuerte, el niño que nacería de la Virgen. Y el ángel en Lucas capítulo 1:32 lo presenta como hijo del Dios Altísimo, el Señor, Dios hecho hombre. Al final el gozo que Cristo trae a nuestras vidas está conectado con quien Él es. De nuevo, ¿quién es el que le da gozo en su corazón? Ojo con esto, porque cuando nace un niño, vamos redondeando para finalizar, todo el mundo se alegra y me dice, ese niño es la alegría de mi corazón. Yo he escuchado padres que dicen eso. Ese niño es el gozo de mi vida. Ese niño me trajo a mí un brillo, una alegría. Mi hijo, mi nieto, mi hija, mi nieta, cuando nacen niños cercanos, mi sobrino, mi sobrina. Y está bien, porque realmente tenemos que alegrarnos, ya lo vimos, porque nazca un niño. Pero si eso pasó o pasa con niños, con Cristo es más grande, porque Él es el Hijo de Dios que vino a redimirnos, ya lo vimos, someternos amorosamente, salvarnos de nuestros pecados y darnos la vida de Dios en nuestra vida para que podamos ser libres, adorarlo y servirle. Él era Dios antes de llegar al vientre de María y nacer. Y por eso nos saca del pecado y nos preguntamos hoy en día, ¿ese es nuestro gozo? ¿Esa es nuestra alegría? Cuando Cristo es su gozo, cualquier cosa que pase no puede arrebatarle la alegría que el Señor trae al corazón. Uno llora, claro, uno llora. Si alguien muere, uno llora. Cristo lloró cuando murió Lázaro. Si hay una pérdida, uno dice, ¿qué pasó aquí? Y se conmueve. Económica, de salud, cualquier cosa. Pero hay un gozo profundo en el corazón de saber que el Señor vino, está conmigo, se hizo hombre, vivió, murió, resucitó por mí para salvarme de pecados. Y salimos de la amargura y la desesperación de una vida sin sabernos aceptados, amados y bajo el temor de nuestro propio pecado por la condenación que Él trae sobre nuestras vidas. La mayoría de personas temen, ayer lo veíamos, morir, y el diablo las esclaviza diciéndoles que les va a dar una vida abundante y ojalá no los va a dejar morir. Les engaña a través del pecado, les ofrece deleite y terminan viviendo muy lejos de la voluntad del Señor. Escuchan a los filósofos de la época. Hace poco murió uno en Colombia que cantaba vallenatos, filósofo contemporáneo colombiano, que decía que la plata era para beber en los vallenatos y enseñaba que la vida tenía que gozarla y tenía que parrandear y tenía que disfrutar porque mañana se moría y de pronto Dios se lo reclamaba porque no había gozado la plata que tenía en mujeres, baile y parrandas. Eso es lo que enseña el mundo y ese es el supuesto gozo y la alegría. Pero hermanos, por amor del Señor, busque el gozo en Cristo. Si la Biblia dice que lo que Él trajo fue gran gozo, no es porque nos quiere
distraer para que pensemos que es el gran gozo. Es porque realmente es el gran gozo, y entiéndalo, porque es un gozo eterno. Cuando usted se vaya, no van a estar los niños que tanta alegría le dieron, sus hijos, sus nietos, no van a estar su esposa, su esposo. Cuando usted muera, el que va a continuar con usted es el que le trajo gozo aquí en la tierra permanente y que continúa por la eternidad. Cristo, el Señor. Él es el gozo eterno. Él es el que vino para darnos alegría. Y Él es el que debe llenar nuestros corazones. Entonces, tarea para la casa. Por favor, apúntela en su corazón. Vivir gozosos. ¿Cómo disfruto de ese gozo? Pues conozca al Cristo que vino a darle gozo, lea su palabra y ore y viva lo que Él le dice que viva y déjese guiar por Él en todas las áreas de su vida y vaya y muestre el gozo a todo el mundo. Y cuando alguien le pregunte, ¿y usted por qué está tan feliz y tan gozoso? Cristo es mi Señor. Él vino para traerme gran gozo. El Evangelio es buenas nuevas de gran gozo. Así que yo vivo gozoso o gozosa. Y cuando alguien le pregunte, pero está pasando problemas y dificultades, dígale, son temporales, no son eternos. Él está conmigo ahora y siempre, porque Él fue Dios antes de hacerse hombre, conmigo está. Tarea, vivir gozosos en el Señor. Tarea, vivir gozosos en el Señor. Tarea, vivir gozosos en el Señor. Fuera la amargura. Y no solamente la amargura en el sentido emocional, la amargura de vivir bajo la consecuencia del pecado. Cristo vino a darnos gozo, una vida en abundancia. Ese es el mejor método evangelístico que podemos utilizar, o al menos la mejor introducción para evangelizar, que la gente vea que nuestro gozo no cambia a pesar de las circunstancias. Y nos van a decir, ¿y qué tiene usted? Y le vamos a decir, tengo a Cristo, venga y se lo presento, para que también usted tenga gran gozo en su vida. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, en esta mañana. Pero con gozo, hermanos, con gozo. Con alegría. Hay cosas como la medicina, las terapias que pueden ayudar cuando hay problemas específicos, cuando hay disfunciones neuronales. Medicamentos pueden ayudar, pero hermano, sacar de tristeza, incluso de profundas depresiones, es la especialidad del Salvador, porque su gozo es más profundo que la tristeza más grande del corazón. Ahorita hay gente que está melancólica, vamos a orar por ella, vamos a acordarnos de la gente que en estas fechas llora y llora mucho, les invade un espíritu de tristeza y de melancolía por los seres que se fueron, por las navidades pasadas, parece que estuvieran en películas de Navidad, y se empeliculan y de verdad sufren. Su corazón se pone nostálgico, puede ser algo físico, pero seguramente es algo también emocional. Pero vamos a orar por nosotros también, para que cuando venga la tristeza a nuestro corazón, el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Señor, pedimos, oh mi Rey, que en tu misericordia, en tu bondad, en tu amor y en tu gracia, Señor, tú vengas a los corazones más quebrantados, tal vez a los que se sienten más menospreciados y abandonados por el mundo, aún por sus propios familiares, y especialmente los que en esta época, por causa del bullicio y de los recuerdos de lo que se vivió en el pasado, extrañan a sus familiares o fallecidos, o a las cosas que vivieron cuando eran niños, o extrañan y se sienten envueltos, oh mi Rey, en medio de una nostalgia y de una tristeza que los deprime. Está bien reconocerlo, está bien hasta cierto punto vivirlo, pero te pedimos por ellos, Señor, porque no solamente les pasa en esta época, sino que también les envuelve, tal vez cuando tienen un problema, una gran dificultad, porque el gozo del Señor, tu gozo de sabernos contigo en nuestras vidas, amándonos, aceptándonos y acompañándonos, no está con ellos. Y pedimos para que tú vengas a esas vidas y a esos corazones, oh Santo Señor, y hoy reconozcan, estoy tal vez en esta época sumergido en el dolor, porque necesito conocer el gran amor y la gran alegría de Cristo Jesús en mi vida, salvándome y entregándose por mí, sufriendo por mí, para que yo ahora viva gozoso en Él. Ayuda, oh Santo Señor, a aquellos que están sufriendo en este tiempo, pero también ayúdanos a nosotros como creyentes, Señor, porque el más maduro de los creyentes puede tener tiempos
muy duros y difíciles. Como dijo alguna vez un siervo tuyo, un creyente deprimido no es una buena propaganda para el Evangelio, pero existen creyentes bajo depresión. Y tal vez, oh Santo Señor, nos dejamos sumergir en eso cuando no buscamos estar gozosos deliberadamente en lo que tú eres, en quién tú eres y en lo que tú has hecho por nosotros a través de Cristo. Tal vez nos dejamos obnubilar por luces, por temporadas, por regalos, por manifestaciones externas de cariño y no profundizamos la relación contigo para saber que tú andas con nosotros y que nos has dado valor, nos has dado estima, nos has exaltado a la diestra tuya junto con Cristo en los lugares celestiales, como dice Efesios, y ahora tenemos una bendición muy grande, la bendición de ser llamados tus hijos y de ser tratados como tus hijos con amor y con reconciliación, con paz, con alegría y con gozo. Señor, a veces se nos olvida eso porque tal vez no me quiere mi pareja como yo quisiera que me quisiera, como tal vez no me quieren mis hijos como quisiera que me quisieran, mis papás, mis vecinos, mis amigos, mis hermanos de la iglesia, porque tal vez las circunstancias se ponen difíciles, porque cambia la economía o porque sucede cualquier otra cosa, Señor. Te pedimos que nuestro gozo esté en ti. Ayúdanos a estar gozosos. Cristo vino para nuestro gozo, un gozo real, verdadero y eterno, que no se agota porque tú eres fuente de gozo inagotable. Así que recuérdanos esto, Señor, y más aún, Señor, conforme la tarea que podamos dar de ese gozo a otros, que seamos instrumentos de alegría donde hay tristeza, que seamos instrumentos de paz donde hay conflicto, que seamos instrumentos del gozo tuyo que trae percepción de lo bueno que tú eres, en donde lo que hay es tristeza y amargura, viendo lo malo que es el ser humano o lo terrible de las consecuencias de las obras de los humanos, que podamos traer eso a los demás, Señor. Que esa sea la tarea nuestra en este día y todos los días de nuestra vida, para que Cristo sea conocido como el dador de gozo verdadero, profundo y eterno. Te lo pedimos en el mismo nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.